A continuación, vamos con la conferencia de sistemas de almacenamiento, temas regulatorios, temas técnicos, que van a estar a cargo del ingeniero Ramón León, a quien invito y a la doctora Sandra Barba Lizarralde para que nos acompañen aquí. Ok, va a ser un conversatorio. Señores de logística, por favor, ¿me ayudan? Vamos a ubicar. Jorge, por favor. Sí, Jorge, aquí. Jorge y Joseph, por favor, ¿me ayudan acá? Gracias. Suben estas sillas, la mesa, por favor. Elin, por favor, ¿me ayudas con agua, por favor, para nuestros conferencistas invitados? Vale, muchísimas gracias a todos los presentes, a Cien en particular, a mi papá que organizó esto. Un caso claro de nepotismo. Vamos a hablar ahora de un tema que nos gusta mucho a ambos conversar. Somos como un circo andante por varias partes de Latinoamérica, hablando de esta nueva tecnología que nosotros no la vemos solo como una tecnología, almacenamiento. De hecho, pues con Sandra nos encontramos, ¿verdad?, en muchos de estos eventos, aunque claro, nosotros somos una empresa de inversión en energía, como yo le decía a Carlos Mario antes, y no necesariamente, eso disclaimer me toca darlo, pues no necesariamente compramos equipos Tesla, nosotros hacemos obviamente procesos competitivos de compra, pero bueno, siempre vemos que muchos de los productos que ellos ofrecen se acercan mucho a, lo que, a estos temas tecnológicos ahora que son bien importantes tenerlo, y vamos a conversar sobre eso más en profundidad. Pero entonces, para arrancar, hay algo que se habla en muchos de estos congresos y es el cliché de la transición energética, que en algunas personas tiene un tinte ideológico y que la mayoría de las personas hablan de la transición energética como un deseo, como algo que quisiéramos tener o algo que viene o el futuro. La noticia es que la transición energética es una descripción de lo que está pasando. Y el que no se esté dando cuenta de eso, ya está atrás, ya está, pero bien atrasado. Porque los fundamentales del negocio de energía eléctrica están cambiando profundamente. En los ojos de nosotros, Iván es uno de los impulsores más grandes de ese tema, y yo creo que ni él mismo se está dando cuenta. ¿Y qué es eso? Los grandes proyectos de energía en el mundo ya no requieren las cantidades de capital que eran necesarias desde cuando Tesla y Edison pelearon. Que todo el mundo decía, bueno, vamos a poner una planta de generación. ¿Cómo conseguimos 100, 200, 300, 1.000 millones de dólares para invertir en la planta de generación? Porque nos enseñaron desde chiquitos, muchos de ustedes nos enseñaron a nosotros los medianitos. No, es que esto es un monopolio natural. Es que la economía de escala. Es que para hacer una planta térmica tiene que ser de mínimo 300 megavatios y una hidráulica tiene que ser de 500. Eso ya no es verdad. Ya una planta de generación la ponen 3 ingenieros varados que consiguen plata y ponen una plantica de 1 megavatio, que vale 900.000 dólares. La diferencia es abismal. ¿Y eso qué quiere decir? Lo que nos enseñaron mercados hablaban de
el mercado perfecto. Qué lástima que se fue Adriana, la directora de eléctrica de la del norte. Pero ella que enseña mercados, habla, bueno, cuando el mercado sea perfecto, con un mercado perfecto, entonces eso nos implica que ya muchos pueden generar y muchos pueden consumir, y la curva de demanda y la curva de oferta, eso se está acercando. Entonces, lo que vamos a hablar ahora de almacenamiento es un elemento más de eso que está haciendo que la transición energética cada día se afiance más. Entonces, dado eso, vamos a hablar de muchas cosas. Quisiera preguntarte, Sandra, empezando pues, precisamente por ese tema, de bueno, ¿qué es la tecnología de almacenamiento? Aquí atrás tenemos algo y seguramente ella nos va a hablar de eso, de lo que es una batería. Y bueno, y los servicios que tú has visto que prestan el almacenamiento en otras partes del mundo donde ustedes ya tienen sistemas instalados. Entonces, Bueno, Sandra, bienvenida. gracias, no, gracias Ramón, gracias a Cien por la invitación, muy honrada de estar aquí con ustedes, eh, con este público tan técnico, tan ingeniero, voy a dar lo mejor de mí, también soy ingeniera química, pero bueno, me encargo de liderar el desarrollo de negocios y de regulación para Tesla Energía en Latinoamérica, así que bueno, un placer estar con ustedes acá. Efectivamente, lo que dices, el comentario inicial es muy relevante. No solamente hoy encontramos soluciones más pequeñas, sino también más flexibles que se adaptan a las nuevas tendencias y pues a las nuevas dinámicas, ¿no? Estamos encontrando que la generación no es lo que era antes y que las necesidades del operador del sistema son diferentes porque nuestros consumos también han cambiado. Nadie se imaginaba hace 50 años que íbamos a atravesar una pandemia y que íbamos a durar en casa 1 o 2 años trabajando y que nuestros consumos de electricidad van a cambiar tan brutalmente como hoy lo vemos. Entonces las tendencias y los consumos de energía eléctrica han cambiado tanto que asimismo la oferta tiene que cambiar. Entonces, hablando un poquito de Tesla, imagino que todos conocen la compañía, somos muy famosos por los vehículos eléctricos que hace poco entramos al país orgullosamente, pero yo represento el área de energía. Al final es la misma empresa, estamos muy orgullosos, es una empresa enfocada en ingeniería, somos una empresa técnica, somos verticalmente integrados. Desde 2003 producimos vehículos, desde 2013 producimos baterías a gran escala, que esto es el Megapack, lo que ven acá atrás. Para los que no han visto alguna vez una batería, pues es una caja blanca, pero mucho más que una caja blanca. Es prácticamente un contenedor, puede medir lo que mide este escenario, unos 14 metros cuadrados. Y dentro de esta caja blanca están los módulos con las celdas y con los inversores. Esto es una tecnología que entrega energía eléctrica en AC, en baja tensión, y la idea es que ya sea una tecnología que llamamos plug and play, es decir, sale de fábrica lista para conectar y para entregar la energía y para tomar la energía también directamente del sistema. Entonces, Tesla como tal es un ecosistema basado en la ingeniería, compartimos nuestros equipos técnicos, podemos estar fabricando baterías desde el 2013, pero desde el 2003 estamos probando la tecnología en los vehículos. ¿Por qué lo digo? Porque dentro de estos contenedores hay inversores. Los inversores de las baterías grandes de Tesla son los mismos inversores de los vehículos. Es decir, los estamos probando desde hace más de 20 años en miles de kilómetros recorridos. También estamos aprovechando otros tipos de componentes de la batería, por ejemplo, el sistema de refrigeración. Es el mismo sistema de refrigeración líquido que utilizan los vehículos eléctricos, lo estamos utilizando en las baterías a gran escala. Entonces, solamente por redondear qué es Tesla, pues somos una empresa basada en ingeniería, en un ecosistema, no somos productores de vehículos, de baterías, también tenemos el robot Optimus, somos una empresa de innovación que lo que buscamos es producir equipos, no solamente que respondan a las necesidades de hoy, sino también que sean asequibles al mercado. Así que, especialmente en baterías, lo que ha dicho el fundador de Tesla, Elon Musk, en 2023 por ahí creamos un plan maestro que básicamente dice, ¿qué hacemos con las tecnologías de hoy para alcanzar la descarbonización que el mundo necesita? Más o menos los números dicen que unos 30 teravatios de energías renovables con 240 teravatios hora de almacenamiento, no solo baterías electroquímicas como estas, sino también baterías de barcos, de vehículos,
no solamente a litio, sino también de sodio, etcétera. Cualquier tipo de tecnología se necesitan unos 240 teravatio hora. Solamente en baterías electroquímicas como estas son unos 40 teravatio hora que se necesitan a 2030, 2050, que es cuando en teoría alcanzaremos la descarbonización. Está un poco lejos. Pero la idea es que nosotros como Tesla, líderes mundiales en fabricación, donde hoy tenemos 2 plantas de producción de baterías que estamos produciendo unos 20.000 megapacks por año, esos son unos 80 gigavatio hora por año, cada planta, una en California, una en Shanghai, estamos tratando de contribuir con ese objetivo. Entonces, básicamente, las baterías son estas cajas, ofrecen un montón de servicios. Las podemos encontrar solas, que las llamamos standalone, las encontramos colocadas, es decir, cerca a las plantas de generación renovable, también las encontramos cerca a la carga, así que es un recurso flexible que se puede dimensionar de manera modular, es como un Lego, y las podemos utilizar según la necesidad. Entonces, podemos utilizarlas como reducción de curtailment, que es básicamente la energía de las plantas de generación que se pierde en el ambiente por restricciones en la red. Entonces, al final, es energía gratis que carga mi batería y que el operador del sistema pues, la puede tomar cuando lo necesite. Pero también puede ofrecer servicios a la red. Y entonces, hablando de redes y de transmisión, tema fascinante, las baterías pueden jugar un rol muy, muy importante para ofrecerle servicios a la red. Entonces las baterías al final pueden dar regulación de frecuencia, regulación de voltaje. También las baterías, y nombrando el tema de grid forming, que lo vamos a ver más adelante, pues tienen unos atributos increíbles, diferentes y como renovados versus los compensadores síncronos. Después lo vamos a mencionar un poco más adelante, pero las baterías también son capaces, por ejemplo, de hacer black start, es decir, arranque en negro, sin ninguna fuente de generación de energía externa. Ella misma puede reiniciar el sistema en caso dado. Entonces, vemos que las baterías están tomando mucha relevancia. Por ahí hablaban que hay todavía algunos mitos que no estamos listos para las baterías o que la tecnología es demasiado cara. Pero entonces, ¿cómo nos explicamos que el mundo ya está instalando baterías? Y no el mundo, también en Latinoamérica. Entonces, solamente por concluir esta primera pregunta, perdón por extenderme, pero era importante hacer como este contexto y ver qué están haciendo nuestros vecinos. Chile es el país de la región más avanzada en almacenamiento. Hoy en día hay más de 1 gigavatio instalado y 800 megavatios en prueba, es decir, estamos ante un país muy pequeño, muy largo, pero que nos supera bastante en términos de almacenamiento y con el pipeline de proyectos que hay ahí en evaluación ambiental. Pero también Brasil, nuestro país vecino, que más o menos nuestra composición de matriz eléctrica es muy parecida, también dependen del agua igual que nosotros, pero es un país gigante, son más de 200 millones de personas, donde ya el país se está preparando para una subasta por capacidad específicamente en baterías y se esperan unos 4 a 8 gigavatios hora de solo almacenamiento, pero también México. Y México está haciendo, por lo menos a principios de año, la presidenta Sheinbaum aprobó la nueva ley del sector eléctrico, donde está incluyendo el almacenamiento como un papel fundamental. Entonces, las baterías es una tecnología que ya está inventada, está siendo producida a escala cada vez mayor, lo que ha permitido que los costos decrezcan bastante, se ha reducido más del 50-70% del costo en los últimos 5 años, y ya está llegando para ser adoptada en donde se necesite. Entonces, no sé si eso, Ramón, contesta a tu pregunta o me extendí un poco más. No, no, al contrario, muchísimas gracias, Sandra. Yo creo que eso es una buena introducción para seguir hablando de, bueno, entonces, ¿cómo estamos viendo nosotros en Latinoamérica? Mi responsabilidad dentro de ISA precisamente tiene mucho que ver con el tema de almacenamiento y cómo desarrollar el mercado desde Texas hasta la Patagonia. Y entonces, como los países que tú nombraste son también países responsabilidad mía y claro, por ejemplo, el caso de Brasil, nosotros vamos a participar en la licitación que va a venir. Juan Carlos hablaba de la necesidad bastante cercana de potencia, en algún momento se nos acaba. Bueno, Juan Carlos está diciendo que ya, y nosotros creemos lo mismo. Y yo creo que ese es hablar el switch que tenemos que hacer aquí, es precisamente darnos cuenta
y basado en eso que dices, que la reducción de precios como ha venido siendo a nosotros una anécdota, nosotros hace un año con un cliente nuestro de soluciones energéticas que también requería una solución muy rápido, dijimos, bueno, vamos a poner un sistema híbrido solar con almacenamiento y como era contra gas natural que se está acabando, dijimos, cualquier precio le sirve. Y cuando empezamos el análisis, dijimos, bueno, ojalá, incluso yo le puse ese reto al equipo, ojalá esa energía de esa planta híbrida solar más almacenamiento cueste al menos 700 pesos por kilovatio hora. O sea, el costo equivalente a la energía de esa planta. Cuando a los 3 meses hicieron el primer análisis, me dijeron, uy, Ramón, está raro, nos está dando 650 pesos. Yo, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que los proveedores nos bajaron desde diciembre hasta marzo el precio 20% de las baterías, el proveedor de las baterías. Entre ellos estaban ustedes en la lista de los que estábamos conversando. Esa oferta la estamos estructurando precisamente ahora que estamos hablando. Y el precio que nos está dando es entre 500 y 550 pesos la energía de una planta solar con almacenamiento 24 horas. No les puedo contar mucho más porque ya entonces les cuento la salsa secreta de nosotros. Lo que les digo es, si nos ponemos serios, si los inversionistas se ponen serios como se está poniendo en serio ISA, tendremos precios de punta menores a los que estamos teniendo hoy en el sistema, con solar más batería. Entonces eso abre la puerta a un montón de posibilidades. Y entonces quiero devolverme ahora a cómo es eso posible. Hay que entender el almacenamiento como lo que es. Primero, el almacenamiento no es un generador. Si eso fuera verdad, yo siempre lo digo en todas partes y parece un chiste, si el almacenamiento fuera generación, quitemos todas las plantas del sistema, dejemos las baterías y esperemos a ver cuánto tiempo nos dura la energía andando. Entonces, un sistema de almacenamiento le da flexibilidad a un generador o a una demanda de que el generador genere a la hora que le dé la gana y la demanda la usa a la hora que le dé la gana. Igualito que Almagrán, igualito que los bodegas que quedan aquí en la zona franca, es la misma vaina. Un sistema de almacenamiento es un balde. Punto. Y como balde presta un servicio que hay que pagarlo, que es mucho menos del que ustedes creen. Porque además una batería, ¿cuánto es que ustedes me están garantizando las baterías ahora en tiempo? ¿20 cuántos años? Pues las baterías tienen una garantía de unos 20 años. Están fabricadas para 25, pero la garantía son 20, limitadas por la vida del inversor sobre todo. Exacto. Entonces, miren ese tema. Todavía hay gente que piensa que la batería es una solución temporal y que dura 5 años. Mis casos de negocio se van hasta 20 años y hasta 25. Entonces, todo el que haya hecho cualquier análisis de infraestructura sabe lo que eso impacta en un costo equivalente de energía. Pero también, como es un balde, eso mata la premisa que nos enseñaron desde 1850 que apareció el sector eléctrico en alguna dimensión, de que la generación debe ser exactamente igual a la demanda. Que eso ha producido que se diseñen los mercados de energía como se diseñan, que eso ha producido que aparezcan las necesidades de regulación secundaria, frecuencia y pagar la cara, la flexibilidad y pagar la cara. En los mercados donde el almacenamiento está ofreciendo servicio de regulación secundaria, frecuencia o AGC o como se llame, ese servicio ha bajado 90% de precio. En Colombia hoy eso es caro, porque lo prestan 4 o 5 plantas. Entonces hay muchas maneras de que el almacenamiento pueda aportar en el sistema si los inversionistas, los desarrolladores empiezan a pensar en lo que realmente puede dar el almacenamiento. A nosotros nos gusta mucho asimilarlo y no es porque seamos transmisores, pero la transmisión le resolvió un problema gigantesco a Colombia por allá en 1960, que es cuando empezaron a ver las grandes hidráulicas quedaban lejísimos de las ciudades. Y nadie decía que las hidráulicas eran malas, que qué horror la hidráulica que queda lejos de la ciudad. No, resolvimos el problema construyendo transmisión. Hoy día la generación ocurre en un momento diferente a cuando se demanda. No hay problema, ponemos una batería. Y esa es la simplicidad que después se vuelve modelo de negocio. Solo para cerrar ahí un tema y que vamos a hablar seguramente de regulación y estas cosas. Y es que precisamente lo que estamos trabajando con los reguladores en muchos países, en Chile sobre todo, que ya se dio la reglamentación, nosotros estamos ahorita mismo
Nuestra primera meta de inversión son alrededor de 150 millones de dólares por una planta para un sistema de almacenamiento precisamente de 150 megavatios 5 horas. Es que haya flexibilidad para que los inversionistas puedan desarrollar sus negocios de manera libre. Ojalá lo menos regulado posible, porque esta flexibilidad permite que haya mucha más, o sea, y es muy difícil que 5 funcionarios o 10 funcionarios del gobierno se imaginen todos los posibles modelos de negocio y los regulen, porque esto se parece más al mercado del papel higiénico que al mercado de energía eléctrica del pasado. ¿Y por qué me gusta hablar de papel higiénico? Porque no hay nada más esencial que eso, y no hay ministerio de papel higiénico. Pero el día que alguien se dé cuenta que hay demanda de papel higiénico, construye una planta que hace papel higiénico y ya. Eso está pasando hoy con la energía eléctrica. Entonces, bueno, podríamos quedarnos hablando de eso, Sandri. Yo quería también que conversáramos un poco de cómo el almacenamiento precisamente aporta la seguridad y confiabilidad y el famoso grid forming. El tema que está de moda. Coincido completamente con lo que estás diciendo, lo del papel higiénico es una buena, voy a intentar traducir esto a los americanos a ver si me lo entienden, pero tiene mucho sentido. Ahora, en Colombia se habla también del fantasma del apagón, el racionamiento. Recordemos que el racionamiento no solamente es por falta de energía eléctrica, es también por inflexibilidad en la red. ¿Qué pasó en España o qué pasó en Chile? Pues el apagón pasó a la 1 de la tarde cuando más del 50% de la generación solar estaba a tope. O sea, la generación estaba funcionando, no era falta de energía. Pero entonces ahí empieza la palabra que está un poco de moda, que es el grid forming. ¿Qué es el grid forming? Es básicamente un atributo de las baterías, de los inversores, para operar en modo isla. Ellos lo que permiten es darle capacidad de regulación de frecuencia y voltaje de manera independiente a la referencia de la red. Es decir, si hay un apagón, el inversor grid forming de la batería es capaz de tener su propia referencia de voltaje y tensión, así la red esté en el piso. Entonces, por ejemplo, el caso de España a la 1 de la tarde, cuando están a full los inversores grid following, que normalmente son los inversores de las energías renovables, de la solar, por ejemplo, en este caso, están al tope de generación a la 1 de la tarde, hay una pequeña perturbación en la red, cualquiera. Y entonces lo que hace es que se perturba la referencia de frecuencia y voltaje de la red. Ante esta situación, los inversores grid following de la solar se desconectan por protección, porque se vuelven locas. No encuentran una referencia de voltaje y tensión a la que están acostumbradas a actuar, porque al final los inversores entre ellos se comunican de manera cerebral, por decirlo así. Entonces, al enloquecerse la referencia, el inversor grid following de la solar se desconecta y hay una desconexión de generación en cadena, ocasionando que 3 países se queden sin energía eléctrica algunas horas. Si hubiera habido una batería grid forming en ese momento operando, probablemente el grid forming hubiera permitido parar esa cadena de desconexión porque él hubiera dado la referencia de voltaje y tensión que la red en ese momento había perdido. Entonces, con un formador de red, que es lo que traduce grid forming, que es lo que ofrecen las baterías, bueno, algunas. Tesla lo ofrece como ADN, de hecho Tesla inventó el grid forming en 2015. De esa manera se hubiera protegido el sistema de la red. Entonces, no es solo falta de energía eléctrica, es también sistemas de protección ante perturbaciones normales. Me gusta comparar el grid forming de una batería como un amortiguador de un carro. El carro va andando en una autopista, va perfecto. Pero si el carro entra en una trocha y no tiene amortiguadores, puede haber un accidente. Seguramente va pues a tener, digamos, una trayectoria no tan agradable y puede perder el control. Entonces el grid forming es el mismo amortiguador de la red eléctrica. Permite hacer una operación suave, incluso ante perturbaciones de la red. El grid forming va a proteger a la red y a los inversores grid following que estén conectados en su momento. Entonces, a lo que vamos es el grid forming, lo que va a hacer es, ante una penetración mayor de energías renovables, que es grid following, que es la solar y la eólica,
no tiene que comprometer la estabilidad de la red. Sandri, pregunta, Claro. ¿eso qué tiene que ver con la inercia? Esa pregunta, Dios mío. Mira, Ramón, en verdad, el grid forming, digamos que tiene varios atributos. Y acá te voy a mencionar estos atributos y vamos a hacer un poquito una comparación con una máquina síncrona. El grid forming lo que puede permitir es una regulación de frecuencia, una regulación de voltaje. Incluso algunos, digamos, los inversores grid forming están dimensionados más o menos en un 120% de sobrecorriente que puede permitir, digamos, actuar en algunos segundos o milisegundos para actuar ante una falla de red. Hay algunos reguladores o operadores de sistema que tienen algunas referencias un poco equivocadas. Estamos hablando de lo que estamos viendo en Brasil o en México. Están pidiendo niveles de sobrecorriente exageradas, incluso que duran entre 5 y 10 segundos. Y lo que decimos es, si el sistema de sobrecorriente es solamente para atender un segundo, máximo milisegundos, y tú quieres atender con una sobrecorriente del 150%, 5 segundos, ya no es sobrecorriente, ya es otra cosa, ¿no? Entonces, al final, digamos que los atributos del grid forming es solamente para atender disturbaciones de la red en milisegundos o incluso segundos, porque la idea es que la batería sea capaz o flexible de pasar de grid forming a grid following de manera inmediata. El sistema de Tesla es un grid forming híbrido, de hecho es único también en el mundo y lo que permite es, ante un problema de red, pasa a su modo grid forming, actúa como referente de voltaje y tensión para la red y logra pasar inmediatamente nuevamente al grid following. ¿Por qué esto es ventajoso, digamos, a nivel de inversión? Porque la energía que él consume como grid forming es menor porque dura menos el atributo de grid forming a cuando pasa a grid following. Y esto en un modelo financiero de un inversionista a 20 años se ve reflejado en mayor venta de energía en su PPA. Entonces, al final, digamos, lo que hace el grid forming realmente es control de frecuencia, control de voltaje, control de sobrecorriente y bueno, un poco parecido a las máquinas síncronas. Lo que pasa es que la máquina síncrona al final lo que usa es su inercia para, digamos, en algún momento de baja frecuencia, la máquina síncrona empieza a desacelerar, pues por su dimensionamiento, empieza a entregar la energía que el sistema necesita para controlar y para restablecer. Pero lo que pasa es que la diferencia con el grid forming es que el grid forming simplemente tú le pones un número al que quieres que la red llegue. La máquina síncrona no puede porque la máquina síncrona va a depender de su dimensionamiento inicial y esto es inflexible en el tiempo. Y es que a mí me gusta mucho un paralelo que ya ni me acuerdo si fue Ana la que trabaja contigo o alguien, pero que me gustó muchísimo el paralelo que decía, claro, una máquina síncrona tiene una inercia y la de diseño y no hay manera de modularla de ninguna manera. Eso es como el mundo análogo. Y ahora con cualquier sistema de almacenamiento de buena calidad, con grid forming, es manejado por software. Entonces ahora tú puedes tener la inercia que te dé la gana y la respuesta de frecuencia que te dé la gana y la respuesta sobre corriente que te dé la gana. Es un cambio fundamental también en la seguridad del sistema. Sí. Y deberías hacerlo un poquito más barato. Entonces, Sí. eso es un tema Y de bien hecho, interesante. lo que tú dices, simplemente tú ajustas el drup al que necesitas, tú ajustas todas tus referencias al que necesitas llegar y por eso es que la batería es mucho más modular porque atiende de manera más personalizada las necesidades del sistema, a diferencia de grandes máquinas síncronas que se hiperdimensionan para atender necesidades que pueden no ser la de la red en ese momento. No, y yo sé que Juan Carlos, el problema es que nos va a poner trabajo, porque entonces va a querer que entonces las baterías que nosotros pongamos, entonces que respondan como él quiera. Pero bueno, Juanchi, si lo necesitas, ahí está. No, pues no es solo Claro, sí, va a querer que lo pague. Pero puede ser más barato que programar por seguridad ciertas unidades. O sea, puede que sea más barato de programar unidades por restricciones. No es solo Juan Carlos, de hecho el operador de red de Brasil, el ONS, ahora en la subasta por capacidad que viene el otro año, dice que el ONS será quien diga cuándo despachar y cuándo recargar la batería
y también están dando unas señales locacionales muy interesantes donde en el nordeste del país, donde hay más penetración renovable, es donde la red es más inestable, y en esas zonas del país se va a dar un premio a quien oferte proyectos de baterías para atender redes más débiles o más inestables, y eso va a ayudar a que si el nordeste de Brasil se empieza a llenar de baterías grid forming, pues va a ser una zona con mucha penetración renovable sin sacrificar la estabilidad y la robustez del sistema. O sea, me estás diciendo que aquí donde estamos sentados en la costa Caribe Puede ser. necesitamos algo parecido. Puede ser que en esta zona donde la red sea mucho más inestable, más débil, pues el grid forming puede entrar a aportar un papel, digamos, fundamental en la robustez. Vale, muchas gracias, Sandri. Como siempre, una cosa es lo que planeamos y otra cosa es lo que ocurre. Lo Se nos está teníamos acabando el todo tiempo. planeado. Se nos quedaron enchuspadas varias conversaciones. Yo voy a cerrar con una pequeña conclusión y hablando de la reglamentación. Ve, se me fue Karen. Pero está allá afuera, nos escucha. Ok, Karen, ve, acaba de sacar el ministerio la semana pasada o esta principio de esta semana un decreto de política energética fundamental en el almacenamiento. Es cortico, está en la página del ministerio, léanlo, ellos están esperando comentarios hasta el 10 de diciembre, creo. A nosotros nos parece eso junto con la resolución que salió. El decreto está para comentarios, la resolución también salió a comentarios. Una resolución de la CREC que salió hace un poco más de un mes también. Bueno, ellos cerraron comentarios, pero seguramente seguirán iterando en la construcción de eso. Nuestra recomendación es muy bueno que se hagan comentarios, pero también ojalá que sean comentarios mirando hacia adelante y no mirando hacia atrás. O sea, tratar de replicar de verdad en el futuro lo del pasado es la manera equivocada, es mirándolo con respecto a las posibilidades que puede haber en el futuro. Nosotros, pues en ISA, pues, y bueno, me tomo la atribución de ustedes en Tesla también, creemos que hay demasiado potencial en el futuro. Algo que habló como por un ladito Juan Carlos, el tema del crecimiento de la demanda, nuestras perspectivas de crecimiento de la demanda son gigantescas en el corto plazo. Barranquilla y Cartagena son polos, son empresas con las que estamos trabajando hoy, polos de desarrollo en data centers. Ustedes no saben la cantidad de data centers de cientos de megavatios de demanda de consumo que quieren instalarse en la costa Caribe porque aquí llegan los cables, porque supuestamente la energía renovable aquí va a ser muy barata, pues la solar por la cantidad de radiación que hay, la eólica cerca de La Guajira y la latencia muy cortica con respecto a Estados Unidos, el Caribe. Entonces, todas estas soluciones nuevas que permitan que entre más demanda, en serio, yo sé que aquí sí me estoy yendo en contra de lo tradicional. A esa gente los data centers le importa un carajo el cargo por confiabilidad, que si la térmica, que si la hidráulica. Realmente quieren energía barata, confiable, y en la costa Caribe de eso es lo que hay. Entonces hay mucho que seguramente vamos a poder obtener en el futuro. ¿Por qué nos gusta hablar de almacenamiento? Porque era como la piecita que le hacía falta para incorporar a las renovables con seguridad, con confiabilidad. Y de esto podríamos hablar la tarde entera, pero ya me están regañando con tiempo cumplido. Así que muchísimas gracias, Sandri. Muchísimas gracias por acceder a venir. A ustedes por la audiencia y por la invitación. Vale. Un fuerte aplauso, por gracias. favor, para nuestros invitados. Todavía no se levanten. Abrimos un pequeño espacio antes de irnos al almuerzo. Entonces, 2 preguntas. ¿Listo? Primera y segunda, por favor. Bueno, Sandra definitivamente conoce de análisis de sistemas de potencia. Sin embargo, debo decir que en el tema de España, pues es muy fácil decir que si hubiera habido baterías, pero ¿cuántos miles de megavatios se necesitaban ahí y a qué costo? Sí, es que con todo respeto la transición llegó, Ramón, y es cierto, pero miremos los costos. Hoy en día el costo de las baterías superan de lejos el kilovatio instalado de una solar. Sumémosle a una solar el costo asociado de la batería que requiere y ahí vamos a tener el verdadero costo que tiene que pagar el sistema cuando se instale. Porque parece que fuera magia, la gente dice instalemos solar y otros, por ejemplo en Colombia, los hidráulicos, los térmicos, esos nos dan la firmeza hoy por hoy. Pero cuando ya necesitamos instalar baterías,
Además, las baterías son importantísimas, pero no son magia. En California instalaron una de 300 megavatios para soportar el sistema a unos costos altísimos y se incendió. Y el problema ambiental que causó hizo desplazar dos pueblos cercanos, etcétera, etcétera. O sea que yo no es que esté en contra de las baterías, pero las baterías no son magia. Y ahí viene un tema, aquí lo decía Juan Carlos, que la batería, hace poco, hace menos de una hora, la mejor batería que nosotros podemos tener hoy en día en un país como Colombia, que tiene 50.000 megavatios hidráulicos para desarrollar, de los cuales fácilmente son 10.000 de baja caída o con plantas de bombeo, tenemos alternativas. Y la pregunta va para Ramón directa. El impacto ambiental de una planta hidroeléctrica de baja caída de bombeo, ¿cómo se compara con el impacto ambiental de una batería desde su construcción por allá en una mina en medio de no sé qué desierto para conseguir las tierras raras, el litio, etcétera? Yo creo que hay que hablar la verdad completa porque es que nosotros hoy con solar y batería ya llegó el mundo nuevo y todo es fácil. Gracias. Gracias, ingeniero Gabriel, y por favor. Gracias. Vamos a repartir la pregunta en dos. La primera parte la veo yo y tú y Ramón ve la segunda. Bueno, gracias por la pregunta y es un análisis muy importante que nos debemos hacer en el momento de tomar una decisión por una inversión. Efectivamente, el CAPEX de un proyecto de almacenamiento, el 70% es el costo de la batería. Costo inicial, costo alto, claro. No es magia, es química y electrónica de potencia. Claro. Así que son varios años de desarrollo en que potencias están produciendo baterías. Solo Tesla desde el 2013, ya son 12 años de investigación, desarrollo y otras potencias en el país asiático donde se están produciendo también grandes cantidades de baterías. Entonces es cierto, no es magia. El costo de las baterías por una producción mayor ha decrecido considerablemente. Estamos hablando que en los últimos 5 o 6 años al menos el 70% de costos ha caído. No es cierto que el megavatio de batería es muy superior al megavatio de la solar. No es cierto. Es un mito que tenemos que empezar a eliminar. Y por otro lado, la forma de evaluar si un proyecto de batería es viable no es por CAPEX, es por costo nivelado de almacenamiento a largo plazo, igual que como los generadores hacen sus cálculos para ver si una planta solar o eólica es rentable en el hidráulica. tiempo. O hidráulica también. El COI para la energía, el COS para el almacenamiento. Entonces lo que hacemos como fabricantes de baterías junto con promotores, que puede ser ISA, pero puede ser cualquier generador, incluso puede ser un consumidor detrás del medidor, un gran consumidor de energía, un palmero, un minero, lo que hacemos es calcular el costo de almacenamiento a 20 años. Y ahí es donde los números que mostraba Ramón hace un rato cruzan. Estamos viendo que el costo de energía almacenada en 20 años es muy competitivo ya hoy en 2025. Entonces, este mito de hablar de grandes costos de almacenamiento es cierto. Una batería, más o menos el megavatio ronda en $600.000. Pero ¿cuánto cuesta el megavatio de 4 horas más o menos? Una referencia internacional. ¿Cuánto cuesta el megavatio instalado de la solar? También hace 10 años era el mismo argumento, la solar es carísima. Y entonces empezábamos a compararlo con la hidráulica. Pero yo creo que a este punto no es comparable. Necesitamos diversificar la matriz energética. No estamos reemplazando la hidroeléctrica con las baterías. La solar tampoco reemplaza las térmicas. Tiene que haber una complementariedad. Y el tema es, si estamos enfrentando un cambio climático, un fenómeno del Niño cada vez más fuerte, ¿qué le pasó a Ecuador el año pasado con toda la hidroeléctrica que tienen? Se apagó más de 9 horas al día. Tienen toda la hidroeléctrica. Pero entonces al final, ¿estamos listos para enfrentar un cambio climático tan fuerte que es lo que se nos viene? Necesitamos otras fuentes que permitan que el país no se apague.
Y con relación a lo que citabas, es muy importante, sistemas antiincendios. Realmente es transparente, es claro que el incendio es un riesgo de la batería per se, porque la batería al final son muchas celdas químicas donde el mayor riesgo puede ser un sobrecalentamiento a nivel de celda que puede generar un efecto térmico que se llama thermal runaway, que lo que hace es un calentamiento por celda, luego a nivel de módulo, y lo que puede terminar es en un incendio. Ahora, el incendio no es el riesgo. El mayor riesgo es la explosión. Eso sí es un riesgo, como puede pasarle a un transformador, ¿no? ¿Cómo se evita que haya una explosión? Las baterías tienen su propio sistema antiincendios y obedecen a todos los protocolos internacionales. Entonces, lo que hacemos es evitar la explosión permitiendo que en el caso en que haya un sobrecalentamiento de una celda, se permita la deflagración controlada. Las baterías están diseñadas para que un módulo, si se incendia, no haya propagación a la infraestructura aledaña, es decir, no hay riesgo para las personas. Ese caso puntualmente que mencionaste en California no fue una batería Tesla, fue de hecho una batería abierta, no era a nivel de contenedor. ¿Y qué pasó? Y ahí también hay que desmitificar otra cosa. El agua no es la solución para apagar un incendio de las baterías. Todo este tema de supresión de incendios, in-container, ex-container, ponerle gas, no es la solución. Las baterías no están hechas para ser apagadas con agua ni a nivel normal como hacen el cuerpo de bomberos, y para eso Tesla lidera un grupo de trabajo en Europa para poder educar sobre estas cosas. Esa batería lo que pasó fue en una... ¿Me están cortando? ¿Ya? Ah, perdón. Lo que pasó es que en la zona aledaña de California, justo al lado de la batería que estaba afuera, porque no era un contenedor cerrado, sino una batería afuera, hubo una alarma antiincendios de otra infraestructura. Las baterías lo que hicieron fue rociar agua, el agua generó un cortocircuito a nivel de las células y se prendió. ¿Qué pasó? Muchos días de incendio, no pasó una tragedia afortunadamente, pero pues esas cosas pueden pasar. Solamente te paso la palabra para ver si quieres contestar el resto de la pregunta. No, sí, y lo voy a hacer y voy a arrancar por donde agarró, por donde terminó Sandra. A mí también me gusta hacer símil con los transformadores. No hay nada más peligroso que un transformador y todos ustedes aquí lo saben. Obviamente, si compráramos una batería marca Chinchen Electronic Company, la probabilidad de incendio es altísima. Pero hay fabricantes Tier 1, Tier 2. Pues una empresa como ISA, si se va a gastar 150 millones de dólares, Gabriel, va a ponerle todas las protecciones, que lo mismo que hacemos con un transformador de 180 MVA que tenemos aquí en Texas. Es la misma. Y una explosión y una quemada de un transformador de 180 MVA también hace estrago. Entonces, obviamente, hay que tomar las precauciones que la buena ingeniería y los profesores nos enseñaron. Entonces, esa es la primera. La segunda, Gabriel, no estoy de acuerdo. Incluso hay unos uruguayos ahorita dando vueltas por aquí que también me va a tocar darles en la cabeza. La hidráulica no es almacenamiento de energía. O sea, no es. La hidráulica, a menos que sea de bombeo, por las hidráulicas que tenemos en Colombia, no son capaces de tomar energía de la red. Entonces, no sirven para cuando a mediodía que tengamos la famosa curva del pato y tengamos que tomar energía de la red, la hidráulica no va a servir. Entonces, o sea, y yo sé que suena maluco decirlo, pero un embalse es exactamente lo mismo que una montaña de carbón. Es lo mismo. Desde el punto de vista del sistema de energía eléctrica de la red. Simplemente que el combustible primario, que entre otras cosas es de propiedad del dueño de la planta, mucha gente también pretende quitarle a los generadores hidráulicos la libertad de manejar su recurso primario como le parezca bien para el negocio. Si no, venga, te lo voy a capturar y ahora lo voy a usar para resolverle el problema eléctrico al país entero. Te lo juro que si lo haces, ese generador hidráulico te va a decir, listo, me pagas 10 veces más. Porque le estás quitando el costo de oportunidad al agua que él está guardando, sabiendo él cómo le está guardando. Entonces, por eso nosotros sí decimos, venga, obviamente la combinación de todas las fuentes es lo que va a hacer que este sistema funcione, pero no es negándose a la idea de que hay otras tecnologías que permiten integrar todo de una manera, digamos, interesante en los negocios. La última pregunta que tú nos hacías, el reciclaje. Bueno, disposición final y reciclaje. Ustedes tienen un programa. En Medellín hay una pelada
de una empresa que se llama Altero, y hay unos pelados también que se llaman BATX. Una se inventó un método de reciclaje, la vieja es PhD de la Universidad de British Columbia, y tiene un método de reciclaje que son unos contenedores. Entonces, la batería no hay que llevarle a una planta de reciclaje, sino que la planta de reciclaje va al sistema, a donde están los sistemas de almacenamiento, ahí reciclan, y resulta que las baterías son como 90% reciclables. Entonces, ese material se va a otras baterías. Entonces, lo que se está viendo, y pues además lo más barato que hay, en vez de hacer minería, es reciclar. Entonces, suena con el deseo, pero es verdad, está ocurriendo. La economía circular que está ocurriendo en almacenamiento y en renovables es bien, bien interesante, y como negocio parece ser buena. Entonces, a eso hay que aprovecharlo. Yo creo que eso es como el resumen grande. Y lo último, nosotros no estamos enamorados de las baterías. Creemos que es muy buen negocio. No, lo que pasa es que para mí es muy buen negocio. Y entonces, si me va a generar vida a ISA y en lo personal, ojalá me sigan pagando, entonces es algo que nosotros vamos a seguir haciendo, ¿sí me entiendes? Pero ojalá sigamos discutiendo porque es interesante, pero yo sí creo que aquí, incorporando esta tecnología, más la solar, más las otras más las tecnologías, la térmica siempre la vamos a necesitar. También el que quiera decir que la térmica sale para siempre, también está pensando con el deseo. Siempre se va a necesitar la térmica porque es la fuente de confiabilidad. La cantidad de térmica es lo que cambia, o qué tanto la usas. Eso es otra discusión, pero bueno. En el almuerzo gracias. con Sí. seguridad, ingeniero, que seguiremos discutiendo esto. Nuevamente un Este tema aplauso buenísimo. para los ingenieros Sandra Barba y el ingeniero Ramón León. Gracias por aportar este aspecto que es súper clave en el funcionamiento de los sistemas eléctricos nacional. Muchas gracias. Antes de salir, un anuncio para todos. El almuerzo lo vamos a tomar saliendo.